Hola, bienvenidos a Oblivion. En el video de hoy voy a intentar restaurar esta figura de resina de Wolverine. Hace unos días, un amigo me comisionó restaurar esta escultura, la cual presuntamente fue utilizada como modelo de referencia para hacer un comercial animado en los 90s. Buscando en la red encontré estos comerciales, que coinciden con las fechas que se me proporcionaron. Pero no tengo la confirmación de que alguno de ellos sea el anuncio en cuestión. Otra cosa que me dijo fue que ya la había mandado a reparar, pero que no había quedado del todo conforme con el trabajo de pintura ni las garras que le habían puesto. Mencionó también que las garras que traía cuando la consiguió eran literalmente unas varillas de metal. Las cosas que yo he notado al revisarla es que las puntas de la máscara tampoco son las originales. Y es obvio que el brazo derecho fue reconstruido, porque aquí se alcanzan a ver marcas de huellas digitales. Lo mismo en las garras. La mano derecha también se nota reconstruida. Y la pierna izquierda está parchada a la altura del muslo. En cuanto al trabajo de pintura, no me sorprende que no le gustara. Le aplicaron plastas de pintura, dejando las marcas de las pinceladas por todas partes, lo cual quiero pensar que fue intencional. En la espalda y la pierna izquierda es donde más se notan estas marcas. No hay trabajo de luces y sombras, solo son plastas de color sin ningún tratamiento. Lo primero que voy a hacer es deshacerme de estas garras. Parece que ahora sabemos qué sucedió con las garras de metal originales. Únicamente las cubrieron en un intento por darles una apariencia más apegada al cómic. Ya encarregado el ratón, voy a quitar también las puntas de la máscara. Espero que para la fecha en que este video se publique, el dueño ya tenga de regreso la figura. De lo contrario, en este momento debe de estar sintiéndose bastante ansioso. El siguiente paso es despintar el modelo. Decidí salir al patio porque el removedor tiene un olor muy fuerte. Lo que voy a hacer es muy simple. Lo aplico y en cuestión de segundos la pintura se empieza a desprender. Recuerden que en la descripción pueden encontrar enlaces a todos los productos que uso en mis videos. Luego, con ayuda de una toalla de papel y con la misma brocha, retiro la pintura. Por favor, recuerden que al usar este tipo de productos es indispensable utilizar guantes.
y si son menores de edad, necesitan la supervisión de un adulto. Bien, llegar a este punto de despintado me llevó aproximadamente 2 horas. En el proceso encontré varias cosas interesantes. Como ven, el removedor funcionó muy bien en las partes de resina, el material original de la pieza. Las partes con color no están hechas de resina. Por lo tanto, son las partes que fueron reparadas. No había notado las reparaciones en ambos pies, así como en esta punta de la bota derecha. Como estaba pintada toda de negro, no se veían. Ahora es muy notorio que esta parte es mucho más gruesa de lo que debe de ser, e incluso se ven marcas de dedos como en el brazo y las garras. Pensé que el brazo solo estaba parchado, pero por lo que puedo notar, nada es original. Parece que tuvieron que rehacer toda la pieza con este material que creo que es plastilina epoxi. Lo que sea de cada quien, hicieron un muy buen trabajo igualando el tamaño de los brazos. Todas estas marcas me hacen sospechar que este Wolverine sufrió una o varias caídas. Creo que ya había sido reparado al menos 2 veces, porque al momento de despintarlo me encontré con al menos 3 materiales diferentes. El primero me parece que es la pasta que usaron para resanar las uniones en la producción original. Es un material de muy buena calidad que también desprendió toda la pintura. El otro material que encontré fue aquí, donde está este orificio. Lo habían sellado con algo que sospecho era cola loca y bicarbonato. Era un material súper duro que además estaba sobre una capa de pintura amarilla. Es decir, era algo que agregaron después del primer trabajo de pintura. Hablando de pintura, al quitar las plastas, también pude notar que aquí tiene un gran corte, que le da toda la vuelta a la cintura. Estoy seguro de que en algún momento el torso se separó completamente de las piernas. La pierna izquierda también se rompió completamente. Obviamente aquí está resanada y la reparación le da la vuelta a toda la pierna. También se alcanza a ver que tiene una fisura en esta parte. Este alambre junto con estos parches indican que en algún momento se separó de la base. Ahora que no tiene color, los defectos del brazo son mucho más notorios. Voy a intentar lijarlo para pulirlo. No va a quedar igual que el izquierdo, pero creo que sí puedo hacer que se parezca. Incluyendo la hombrera, ya que ahora se nota que son completamente diferentes. A esta le falta un buen cacho. El plan es reconstruirla junto con la máscara. Voy a resanar el hueco de la cintura. También pienso lijar la bota para hacerla más delgada. Y también voy a lijar las imperfecciones que tiene en la cabeza. Me sorprendió la cantidad de detalle que tiene en el rostro. Ahora, sin pintura, se aprecian las arrugas de los ojos y la nariz. Las líneas de la máscara se ven muy nítidas e incluso se nota que tiene dientes. Aquí fue donde comenzó la tortura. No existe algo más aburrido que lijar. Es tedioso. Es cansado. Es lento.
Cuando llegué a este punto, llevaba, sin temor a exagerar, unas 17 horas lijando, y cuando ya no pude ver ninguno de los efectos, apliqué una capa de primer negro para poder encontrarlos, y seguí lijando unas 6 horas más. Por fin, después de más de una semana, pude comenzar a modelar la máscara. Le habían hecho unas puntas alargadas, un estilo similar a como lo dibujaban en los 80s y 90s artistas como John Byrne y Jim Lee. También me recuerda mucho a una tarjeta de la colección de las legendarias Pepsi Cards. Sin embargo, yo prefiero la máscara más pequeña, algo como lo que dibujan actualmente Frank Cho, Steve McNiven o Jim Cheung. Mientras hacía la hombrera, al igual que con la máscara, estuve checando medidas constantemente, para intentar darle un aspecto simétrico. Resané las fisuras de la espalda y el abdomen. Dejé curar todo durante 24 horas y volví a lijar estas piezas. Llegó el momento de preocuparme por las garras. Todas esas horas mientras lijaba, estuve pensando en cómo hacerlas. Plastilina epóxica, green stuff, clavos, palillos, pero llegué a la conclusión de que la mejor idea era imprimirlas. Modelé una con Fusion 360 y la imprimí 6 veces en una Ender 3. El problema de las impresoras de material fundido es que dejan una textura lineal. Para corregir esto, hay quienes recomiendan utilizar un primer rellenador, pero yo he conseguido mejores resultados con el primer normal de la marca Sayer. Después de quitar rebabas y defectos con una navaja, apliqué el primer y otra vez lijé las piezas. Para lograr el acabado que deseaba, tuve que repetir el proceso 3 veces. Las uní a la escultura con green stuff y pegamento cola loca. Finalmente, lavé la pieza con agua y jabón. Apliqué alcohol isopropílico para asegurarme de no dejar rastros de aceite de coco y le puse el primer.
Como este video ya es demasiado largo, decidí dejarlo hasta aquí, con la intención de describir mejor el trabajo de pintura en una siguiente entrega. Si te gustó el video, te pareció entretenido o informativo, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal. Actualmente son las mejores formas de ayudarme a continuar con estos videos. Y como siempre, nos vemos la próxima semana.